Doy gracias a Dios también por esta invitación y por poder compartir una experiencia. Esta conferencia es compartir una experiencia, porque la renovación carismática es una experiencia. ¿Y en qué consiste esta experiencia? Es la experiencia del cambio que opera el Espíritu, que renueva, transforma a toda la persona. Y esta experiencia, pues también, si estoy aquí hablando de esto, no es por un asunto teórico, sino porque yo la he vivido, ¿no? Después de ya ser sacerdote, llevar unos años de ministerio, pues un momento difícil, crítico, de mi situación personal y ministerial, pues acudí por circunstancia, no lo busqué, a un encuentro, a una misa, una Eucaristía en Pentecostés y bueno, pues ahí noté una libertad distinta de la que tenía y a partir de ahí pues empecé un recorrido. Por eso lo que voy a compartir es una experiencia, no voy a desarrollar el testimonio porque si no sería otro tipo de intervención, pero bueno, el testimonio también lo pueden encontrar por las redes, en YouTube está por ahí también, o sea que quiero decir que la renovación carismática católica propiamente no es un movimiento eclesial, es una corriente de gracia que el Espíritu Santo suscitó para actualizar el misterio de Pentecostés y que toda la Iglesia pudiera vivir un nuevo Pentecostés. Así, cuando el Papa San Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II, pidió para toda la Iglesia un nuevo Pentecostés. Lo esencial, por lo tanto, de la renovación, como he dicho al principio, es la experiencia. Es una vivencia de transformación interior que parte del amor de Dios. Y esta experiencia lleva a un cambio profundo que conlleva la conversión continua y un proceso de configuración con Jesucristo como Salvador y Señor de la propia vida. Y aquí en esta frase condenso lo que en la renovación carismática hacemos como el itinerario, el método de evangelización más propio, que son los seminarios de Vida en el Espíritu, donde pues recibimos, pues hacemos una experiencia o promovemos la experiencia del amor de Dios como Padre, reconocemos a Jesús como el Salvador y el Señor y acogemos la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y nos abrimos al Espíritu Santo. Y esto lo hacemos con palabras y gestos. La Dei Verbum del Concilio Vaticano II habla que en Jesús se manifestó con palabras y gestos intrínsecamente unidos. Entonces, muchas veces las palabras necesitan de algo más, ¿no? Cuando Jesús predicaba, no solo hablaba, sino que también tenía gestos, ¿no? Curaba, expulsaba demonios o bendecía, es decir, no solo hablaba, tiene una predicación poderosa, una palabra que llegaba al corazón, pero junto con la palabra había gestos. Y la experiencia de la renovación es la palabra predicada, pero también va acompañada de esos gestos salvíficos. Por eso es una experiencia que llama la atención. Estamos habituados mucho a la palabra, ¿verdad? O sea, a hablar, a escuchar, pero no estamos tan acostumbrados a los gestos. Los sacramentos, que son signos salvíficos, que son gestos, a veces ya como estamos habituados a ellos, ¿no? Pero a veces no les reconocemos su significatividad. Pues es una experiencia, por lo tanto, de la Trinidad, del amor del Padre, de la presencia de Cristo como Señor de la vida. Por eso no es a veces se tilda o se ve cuando uno lo ve desde fuera, ¿no? A la renovación parece como, bueno, pues algo así como un poco superficial o sentimentaloide o emotivista. Y si alguien lo vive así, es que no ha vivido lo que es la renovación carismática.
Porque la oración carismática no son gestos, no son pues movimientos, sino que es una experiencia transformante, que transforma todo el ser, la mente, el corazón y toda la vida. El cardenal Suenens, que es en el Vaticano II uno de los que pues compuso o estuvo en la redacción de la Lumen Gentium, la Constitución dogmática sobre la Iglesia, fue el encargado por el Papa cuando comenzó esta experiencia de la renovación carismática en la Iglesia Católica, porque ya este tipo de experiencia ya se estaba dando en otras iglesias cristianas no católicas, iglesias pentecostales, y bueno, hay toda una historia ahí previa, pero en el año 1967 comenzó en un retiro. Unos estudiantes se reunieron eran estudiantes de la Universidad de Duquesne en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Se reunieron un fin de semana del 17 al 19 de febrero y ahí pues querían renovar la confirmación y sucedieron cosas que no esperaban. Una de las participantes, Patty Mansfield, relata así en una obra suya. Dice, y cito: me arrodillé en la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Entonces me sucedió algo que no esperaba. Por el don de la fe siempre había creído en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero nunca había experimentado ante su gloria. Al caer de rodillas, mi cuerpo literalmente temblaba ante su majestad y santidad. Me llené de temor en su presencia. Él estaba allí. Me sentía atemorizada. Sin embargo, superando el miedo, deseaba quedarme ante el Señor. Cuando me arrodillé delante del Señor, por primera vez en mi vida oré de un modo que llamaría oración de abandono sin condiciones. Así oraba en el silencio de mi corazón. Padre, te entrego mi vida y cualquier cosa que quieras de mí, eso elijo yo. Cuando decía esta oración, al momento me encontré tendida y postrada, rostro en tierra. Nunca había visto antes nada parecido. Y mientras yacía allí tendida, un sentimiento del amor personal de Dios por mí, de su amor misericordioso, me invadió de los pies a la cabeza. Entonces la experiencia es la experiencia del amor de Dios que traspasa, que toca, pero no es un mero sentimiento, es algo mucho más profundo. El cardenal Suenens, en el primer documento de Malinas, donde recoge pues lo que pidió San Pablo VI, ¿no?, para tutelar la renovación carismática, pues entonces se hicieron unos estudios y en este documento, en el primero, dice el cardenal Suenens: según el testimonio de los que han vivido esta experiencia, cuando el Espíritu, recibido en la iniciación bautismal, se manifiesta a la conciencia del creyente, éste experimenta a menudo un sentimiento de presencia concreta. Este sentimiento de presencia corresponde a la percepción viva y personal de Jesús como Señor. En la mayor parte de los casos, esta presencia está acompañada de la experiencia de un poder espontáneamente identificado como la fuerza del Espíritu Santo. En resumen, esta experiencia es la de la inmediación personal del amor divino y de la fuerza del testimonio misionero. Los que no conocen la renovación sino externamente confunden a menudo la expresión de una experiencia profundamente personal con una especie de sentimentalismo superficial. Conviene también insistir en que la experiencia de la fe concierne a todo el hombre, a su inteligencia, su voluntad, su corporeidad, su afectividad. Ha existido la tendencia a situar el encuentro de Dios solamente a nivel del intelecto, y en realidad este encuentro incluye también la parte emocional del hombre, porque se dirige a la persona entera. La realidad de la renovación, y eso también pues es mi experiencia, es que toca todo el ser, ¿no?, que no se queda solo en la cabeza, el entendimiento, ni la voluntad, sino que toca también la parte más de las emociones, del sentimiento, del cuerpo, pero no solo se queda en el cuerpo las emociones, sino que incluye también la voluntad, las decisiones. Los seminarios de vida del espíritu, donde se realiza esta
pues se propone esta experiencia de modo inicial, se sigue un itinerario y en ese itinerario hay momentos en los que se incluye, no voy a desvelar lo que es un seminario porque hay que vivirlo, pero se incluye momentos de decisión, ¿no? De ponerse ante el Señor y de decidir si tú quieres que Él sea el Señor de tu vida y el Señor de cada aspecto de tu vida. Y es ponerse ante Jesús en la Eucaristía, y ponerse ante Cristo y entregarle todo, que no es todo como un genérico, sino cada dimensión, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tus decisiones, tu vida, tu economía, o sea, es poner todo a tu disposición. De tal manera que el que piense o crea porque haya visto externamente algún momento de alabanza, que es algo, una oración propia de la renovación, y crea que es algo como superficial externo, no sabe lo que es. Se ha quedado meramente en lo superficial. Lo principal de la renovación carismática, y es donde culmina el Seminario en el Espíritu, es la efusión del Espíritu Santo, donde se pide una renovación, que el Espíritu Santo penetre en lo más profundo del ser. En Pentecostés aconteció algo novedoso. El Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia, sobre todos, mientras que la acción del Espíritu en el Antiguo Testamento fue parcial, ¿no? Afectó a algunos. El Espíritu Santo actuó desde la creación, luego en los patriarcas, los profetas, la ley, y durante todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y cuando Jesús se encarna por el Espíritu Santo. En el Jordán recibe una nueva fusión del Espíritu Santo para la misión, y Jesús actúa con poder, no solo porque era el Verbo, el Logos de Dios, sino porque el Espíritu Santo también actuaba a través de su cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo ha actuado siempre desde los orígenes, pero el Espíritu Santo fue derramado y enviado a toda carne, cumpliéndose la profecía de Joel el día de Pentecostés. Y eso es algo real. Y la Iglesia está dirigida por el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa? Que aunque eso sea real y lo sepamos, no siempre en la conciencia de la Iglesia y en su vivencia concreta está presente esta vida del Espíritu. La vida en el Espíritu, que viene desarrollada sobre todo en las cartas paulinas, ¿no? En la carta a los Romanos, como el capítulo 8 de la carta a los Romanos, o la primera carta a los Corintios, como a partir del capítulo 12, por citar algunos textos, pero bueno, toda la Escritura está transida del Espíritu, especialmente pues el Nuevo Testamento, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, algunos lo llaman el Evangelio del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu está presente, pero la vida en el Espíritu, como una llamada y una experiencia, es algo que necesitamos vivir. Por eso la renovación carismática tiene la llamada de que toda la Iglesia pueda revivir y reavivar los dones del Espíritu que sucedieron en Pentecostés. ¿Pentecostés es algo solo del pasado o también puede suceder hoy lo que sucedió en ese momento? Pues ha habido algunos que han pensado que era solo algo del pasado, pero la Iglesia, en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, números 4 y 12, habla de que hay dones carismáticos, hay carismas que el Espíritu Santo ha derramado para que toda la Iglesia pueda vivir la vida en el Espíritu. Entonces, la renovación carismática es la espiritualidad que está, como quiere ayudar para que toda la Iglesia viva esta experiencia del Espíritu. Hoy en día, además, se está dando, por lo menos en algunas zonas también de España, que se va como expandiendo, ¿no? Se va expandiendo la vida en el Espíritu, en distintos movimientos, parroquias, lugares, de tal manera que no queda circunscrito a un mero movimiento, ¿no? Sino que, porque todos necesitamos del Espíritu, entonces es la fuerza del Espíritu quiere llegar a todos. Y para poder facilitar o poder desarrollar esto,
la renovación carismática tiene como momento culmino o como experiencia principal lo que llamamos la efusión del Espíritu Santo. ¿Qué es la efusión del Espíritu Santo? La efusión del Espíritu Santo es la apertura a recibir el Espíritu Santo que ya hemos recibido. O sea, ¿cómo recibimos algo que ya hemos recibido? Pues el Espíritu Santo ya lo tenemos, ya lo hemos recibido, ya está en nosotros. Todo bautizado está sellado con el Espíritu, ¿o no? Está marcado, ¿no? De una manera indeleble. Ahora bien, la presencia sacramental que por el sacramento del bautismo y de la confirmación, esa presencia del Espíritu que nos ha marcado, estamos llamados a poderla vivir. Por eso, la efusión del Espíritu, también llamada bautismo en el Espíritu, cuidando de no confundirlo con el bautismo sacramental, es esta experiencia profunda del Espíritu Santo que suscita y promueve la actualización existencial de la gracia del Espíritu recibida en los sacramentos de la iniciación cristiana, o también puede preparar para recibirlos. Hay personas que tienen una experiencia espiritual de este tipo que no están bautizadas, ¿no? Entonces reciben la efusión del Espíritu que les prepara y les ayuda para el sacramento del bautismo, los sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces, esa es la experiencia clave. ¿Y cuáles son los efectos de esta experiencia de la efusión del Espíritu? Pues los efectos es el cambio. Nosotros tenemos con mucha frecuencia sinergia en el Espíritu, donde van bastantes personas en Madrid, donde yo estoy, y hay muchos testimonios de un cambio de vida radical, de personas que vivían su fe más o menos mediocremente. También la experiencia de la renovación, como toca a toda la persona, pues al ponernos ante Dios, pues Dios también nos lleva a la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Y tenemos ataduras, queramos o no, tenemos ataduras, tenemos heridas, tenemos sufrimientos que vamos arrastrando. Y lo que yo he vivido también y vivimos y transmitimos es esta experiencia salvífica de Cristo que incluye la sanación del corazón, ¿no? Una transformación del corazón que supone la sanación. Y la sanación del corazón tiene dos perspectivas. La perspectiva espiritual, la conversión, el cambio de vida, es decir, romper con el pecado para mirar a Cristo y vivir de cara a Cristo. Y segundo, que las situaciones que hemos vivido en la historia, que nos han dejado un sufrimiento, una herida, pues las tratamos, ¿no? Con procesos de sanación. De tal manera que la experiencia de la renovación es una experiencia muy profunda que toca hasta lo más hondo, ¿no? Entonces, llega desde la verdad para que podamos vivir en la libertad. Porque la vida en el Espíritu conduce a esto. Dice la Escritura que el Espíritu es espíritu de verdad. Dice la carta a los Gálatas que el Espíritu es espíritu de libertad. Entonces, solo puedo vivir libre si vivo en el Espíritu. Y para poder vivir libre en el Espíritu necesito llegar a la verdad. Y para poder llegar a la verdad necesito encontrarme con el que es la verdad. Jesús es camino, verdad y vida. El Espíritu Santo es espíritu de verdad y Señor y dador de vida. Por lo tanto, fijaos qué maravilla. Cuando yo descubrí esta corriente de gracia, que pues fui entrando en ella progresivamente, gracias a, pues eso, como he dicho antes, a veces solo se entran en experiencias de este tipo cuando no está mal, con lo cual, o feliz caída o feliz culpa que mereció un tan grande Redentor, ¿no? Donde abundó el dolor, sobreabundó la salvación de Dios, ¿no? Parafraseando Romanos 5:20, ¿no? Pues Dios se sirve a veces de situaciones para hacerte descubrir algo que te lleva a una vida nueva. Y esta vida nueva
esta vida nueva viene dada por la transformación del corazón, que conlleva la sanación del corazón y poner el corazón en Cristo, en Dios. La renovación carismática, como es católica, también mira a la Virgen, mira a María y se apoya en María, ¿no?, como aquella que tenía el Espíritu en plenitud. María es la mujer nueva, la que supo, dócil al Espíritu, dejarse llevar por él. Decía Karl Rahner a mediados del siglo XX que donde está el Espíritu siempre tiemblan las piernas y los corazones, ¿no? No es una cita textual, pero viene a decir algo así, ¿no? Como que donde el Espíritu hay novedad, y las novedades, lo que trae novedad y lo que no controlamos, nos cuesta. Pero es impresionante poder vivir en el Espíritu, porque la vida en el Espíritu te lleva mucho más en profundidad a la vida que uno controla. Y esta vida en el Espíritu nos da una vida nueva, y la vida nueva es como este renacimiento. Jesús, cuando al final de la fiesta de los tabernáculos se puso de pie y gritó, y lo tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 38-39, ¿no? Dijo: quien tenga sed, venga a mí y beba, porque de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Y dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. El agua viva que emana del corazón, ríos de agua viva. Esto es la renovación carismática, la experiencia del Espíritu, a través de la cual vives esta agua viva, estas corrientes de agua viva. Corrientes de agua viva que renuevan el corazón, pero que además salen hacia afuera. El agua viva que Jesús dio, ¿en qué momento Jesús entregó esa agua viva? Pues hay un momento clave, que es en la cruz. En la cruz, junto con la sangre, salió agua. El agua viva sale en la cruz. Pero es que el agua viva Jesús ya la había prometido a la samaritana. A ella le dijo: el agua que yo daré se convertirá dentro del que crea en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La vida del Espíritu es como el agua. El agua es uno de los símbolos del Espíritu. Y esta agua, pues, ¿qué hace? Calma la sed, lava el corazón. El agua viva nos da una nueva esperanza. Por eso podríamos leer conjuntamente el texto de la samaritana con Juan 7, de la fiesta de los tabernáculos, también con el agua viva que emana del corazón de Cristo. Y esto es la renovación, ¿no? Recibir el agua para luego transmitirla. Muchas personas tienen sed, y como Jesús en la cruz dijo: tengo sed, y dicen los padres que se estaba refiriendo, pues tenía sed como a la samaritana también le dijo: dame de beber. En la cruz dijo: tengo sed. No tiene sed pues tantas personas tienen sed, y tenemos el agua viva, porque el deseo de Dios, el deseo del corazón, el deseo de una vida nueva lo tiene todo corazón. San Pablo VI, en los inicios de la renovación, en el año 1973, se dirigió a los dirigentes en la primera conferencia internacional y dijo estas palabras: ciertas notas comunes aparecen en la renovación: el gusto por una oración profunda, personal y comunitaria, un retorno a la contemplación, un énfasis puesto en la alabanza a Dios, el deseo de entregarse totalmente a Cristo, una gran disponibilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo, una frecuentación más asidua de la Escritura, una amplia abnegación fraterna, la voluntad de prestar una colaboración a los servicios de la Iglesia. En todo esto podemos conocer la obra misteriosa y discreta del Espíritu
que es el alma de la Iglesia. También el Papa Francisco, al dirigirse a la renovación, señala la necesidad de vivir en unidad, tanto el bautismo en el Espíritu Santo como la alabanza, el servicio al hombre. Y dice él, las tres cosas están indisolublemente unidas. Entonces la renovación, que es una experiencia profunda del Espíritu, donde se llega a una sanación del corazón para poder vivir una disponibilidad a lo que Dios quiera, ¿no? A la voluntad de Dios. Y esto se desarrolla también con una serie de medios pues se vive, como hemos escuchado en este texto de Pablo VI, la alabanza a Dios, la intercesión, la oración de sanación. Son medios que tienen como fin la entrega y tiene como fin pues el poder vivir esta unión con Cristo en la Iglesia. Vamos a hablar algo de la alabanza. ¿Por qué la alabanza? La alabanza es una oración de la Iglesia. Tenemos la alabanza, es pues los laudes, la oración de la mañana es una oración de alabanza, eso significa laudes, ¿no? Del laudo, alabar. Y la alabanza es, como dice el catecismo, reconocer a Dios por lo que Él es. Entonces, alabar significa mirar a Dios, y al mirar a Dios yo me convierto en lo que Él es. La alabanza que lleva a la adoración es ponerme yo como criatura, y como criatura reconozco al Creador, ¿no? Mientras que la alabanza yo miro a Dios y le reconozco porque Él es, en la adoración más me dejo mirar por Él y hago que Él sea en mí. Tanto la alabanza como la adoración nos llevan a el reconocimiento de mi ser criatura, mi pequeñez, y a ver a Dios por lo que Él es. Entonces hay un cambio. Y ese cambio es que al ponerme yo como criatura ante Dios, Él me da todo lo suyo y recibo todo lo suyo. Por eso la alabanza hace que yo pueda salir de mí mismo. Es una oración que no está centrada en uno mismo. La oración de petición, muchas veces pues uno está centrado en su necesidad, ¿no? También es legítima. Pero en la oración de alabanza no estás centrado en ti mismo, sino que te diriges a Dios por lo que Él es, sin pensar en cómo estás. Y al dirigirte tal como estés, Él da lo que uno necesita. Pues la alabanza es una forma de oración que se practica en la renovación, ¿no? Con frecuencia. El Papa Francisco en el año 2017, en el discurso que tuvo en la vigilia de Pentecostés, dijo a este respecto: recordáis continuamente a la Iglesia el poder de la oración de alabanza. Alabanza que es la oración de reconocimiento y acción de gracias por el amor gratuito de Dios. Puede que este modo de orar no guste a algunos, pero también es cierto que se inserta plenamente en la tradición bíblica. Los salmos, por ejemplo, David bailaba delante del arca de la alianza lleno de júbilo. Entonces, la alabanza. Lo que pasa es que la alabanza es una forma de orar que refleja una actitud. La alabanza no es un folclore, ¿eh? Puede que alguno desde fuera, si entra en una oración de alabanza de tipo carismático, pueda decir, pues esto, están aquí dando palmas, como bailando, tal. Pues la alabanza no es ni bailar, ni dar palmas, ni levantar las manos. Eso no es la alabanza. La alabanza es una actitud del corazón. Uno puede alabar sentado, puede alabar de cualquier postura, porque la alabanza es el corazón que reconoce, el corazón, lo digo en sentido bíblico, es toda la persona que reconoce a Dios. Pero cuando uno reconoce a Dios por lo que Él es, cuando reconoces a alguien que es grande, si te toca todo lo que tú eres, pues finalmente sale alguna expresión. Porque claro, si yo, que bueno, tengo una cierta debilidad porque
bueno, tengo muchas debilidades, pero una es que me gusta el deporte, ¿no? Y me gusta, pues, soy forofo de algún partido, de algún equipo de fútbol, ¿no? Bueno, algún equipo que tiene fútbol, baloncesto, ¿no? Entonces, si veo un partido, ¿no? Y mete un gol mi equipo, pues digo, gol, ¿no? Pues, no sé, si, si algo te hace vibrar, pues, ¿no? Pues cuando vas a un estadio, no sé que la gente cuando mete gol el equipo, gol, ¿no? Sino que todos, ¿no? Todos gritan, todos levantan las manos, chillan, ¿no? Alaban al que ha metido el gol, ¿no? Pues es como una reacción humana, ¿no? Pues, es decir, cuando algo te hace vibrar, también te llega y te toca. Pero no todo el mundo se expresa de la misma manera. Por eso la alabanza no consiste en los gestos, la alabanza consiste en el encuentro con ese Dios que es grande, poderoso, que es lo máximo. Y entonces, bueno, pues la alabanza es importante en este sentido porque nos saca de nosotros mismos y nos lleva al importante. Pero además de la alabanza, en los encuentros de la renovación siempre hay la meditación o entrar en lo que es la palabra de Dios, ¿no? O sea, el encuentro con la palabra de Dios a través de enseñanzas, de testimonios. La palabra de Dios, que en ciertas épocas ya pasadas, ¿no? Pues no se empleaba mucho, pues también la renovación pues está a la escucha de la palabra. Y luego, pues es muy importante también el testimonio de vida, ¿no? Donde el poder compartir con los hermanos pues las situaciones que cada uno va viviendo y poder crecer en el testimonio, ¿no? Entonces, la renovación es una corriente de gracia, pero en esa corriente de gracia, pues desde sus orígenes se empezaron a organizar grupos de oración y en esos grupos de oración es donde se hace la alabanza, enseñanzas, testimonios y son momentos pues realmente de encuentro fraterno y de apertura al Espíritu, ¿no? Es fundamental la invocación al Espíritu Santo para poder vivir en esa vida en el Espíritu. Otra de las, digamos, de las herramientas o de la renovación carismática, de la vida espiritual y de la espiritualidad que se vive, es la intercesión, ¿no? La intercesión es un deber, digamos así, ¿no? Que tenemos todos los cristianos, porque Dios quiere que nos salvemos en racimo, no individualmente. Entonces, la intercesión es una llamada que Dios nos hace a rezar los unos por los otros, y eso lo hacemos, o estamos llamados a hacerlo todos. En la renovación, además de la intercesión, que podríamos llamar general, ¿no? Que es la que hacemos cuando rezamos por cualquier necesidad que se nos van presentando, además de esta intercesión, pues se promueve o se fomenta, se practica la intercesión personal, carismática, la intercesión personal. Esta es una intervención de relación de ayuda a través de la cual un equipo del Ministerio de Intercesión, abierto a la acción del Espíritu, atiende a un hermano desde la escucha a Dios y la situación concreta de la persona. Entonces, la oración de intercesión personal es la atención a las necesidades particulares, pero de una manera ya presente y concreta. Es decir, viene una persona con una necesidad y se la atiende de modo personal. Para pertenecer a este ministerio de intercesión se requiere una formación y también un envío, es decir, porque, bueno, es una relación de ayuda que conlleva, pues que no sea algo improvisado, sino algo cuidado y con personas que tengan un recorrido, una formación, un carisma y también un envío por parte de los responsables de la renovación, que son
los que en la Iglesia pues, el Señor ha puesto para poder realizar este envío. Entonces, ¿y qué sentido tiene esta intercesión? Esta intercesión, el sentido que tiene más profundo es poder llegar a esa transformación del corazón. Es un medio de ayuda para que el Espíritu pueda hacer su obra en cada corazón de manera personalizada. Entonces, además de los grupos de oración, del grupo de oración o de los encuentros carismáticos que pueda haber a distintos niveles, la atención personal es muy importante. Además de la intercesión, está el acompañamiento. Acompañamiento en algunos casos y en otros casos lo que se suele llamar en la renovación del pastoreo, ¿no? Recogiendo un poco el sentido de que los responsables pues son como pastores, entre comillas, ¿no? Los pastores de la Iglesia son los que tienen el orden del ministerio, del sacramento del orden, ¿no? Obispos, sacerdotes, son propiamente los pastores de la Iglesia, ¿no? Pero digamos que de una manera análoga, pues los que tienen un servicio de gobierno dentro de la renovación para poder ayudar a otros, pues también esta tarea de acompañamiento, de pastoreo, ¿no? Pastoreo es más bien como la atención de las ovejas, ¿no? El acompañamiento ya es algo más profundo, ¿no? Ya es como el acompañamiento espiritual, ¿no? Ya que eso conlleva que la persona que quiera ser acompañada pues lo pida. Digamos que el pastoreo es más bien pues la ayuda que los que tienen una responsabilidad pues están pendientes de los otros, respetando la libertad del otro, ¿no? Y sin imponer ni agobiar, sino con respeto pero con atención, ¿no? Como hace un pastor con las ovejas, ¿no? No las agobia, las deja sueltas, pero está pendiente de ellas, ¿no? Y el acompañamiento que también se promueve en la renovación es para que cada persona pueda ir creciendo en la vida en el espíritu, no quedarse pues en un infantilismo espiritual. A veces esto puede pasar, ¿no? Cuando nos quedamos solo en la parte más emotiva o más de las sensaciones, puede pasar, y también pasa en la renovación, como pasa en otros lugares de la Iglesia, pues que uno se quede meramente en buscar una experiencia, ¿no? Y las experiencias espirituales fuertes son una ayuda, pero no es el final. Entonces, creo que se ha de tener en cuenta dos elementos. Por una parte, la promoción de experiencias de primer anuncio con el poder del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, son necesarias porque además hoy el Espíritu Santo, como Él se adapta a las circunstancias y a las situaciones de cada época histórica, ahora el Espíritu Santo se adapta a las circunstancias del hombre posmoderno, ¿no? El hombre posmoderno, ¿qué características tiene la persona de hoy? Pues que necesita sentir, que necesita pues algo rápido, ¿no? Que si no, ¿no? Y que pues el hombre posmoderno, pues eso es sensible, el presente, el tener, y de alguna manera pues Dios también se adecua, ¿no? Y de hecho pues en muchas, yo veo a personas con conversiones fulgurantes, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Cuando van a un retiro, hay ahora muchos retiros de distintas, pues eso, o sea que hay pues retiros de todo tipo. Y en un fin de semana las personas tienen experiencias impresionantes, ¿no? De cambio de vida, en fin, tienen... así lo vemos nosotros en los seminarios de vida en el espíritu, pero también lo veo yo en otros retiros. Sin embargo, esto, o sea, por una parte esto es bueno, ¿no? Suscitar la experiencia, pero no es suficiente, ¿no? Porque se puede generar un mero emocionalismo, un mero quedarse en la experiencia del momento, ¿no? Y hace falta lo segundo,
que es los itinerarios de crecimiento y los itinerarios, pues lo que ha sido en la vida de la Iglesia siempre, o sea, que no hay nada nuevo, solo hay nuevas formas o puede haber nuevos métodos. San Juan Pablo II hablaba de la nueva evangelización con nuevas formas, nuevos métodos, nuevo ardor, pero siempre hay que decir que no hay nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces, el camino del proceso de fe siempre ha sido, desde los orígenes, primero el anuncio, ¿no? Desde el testimonio, el anuncio, y después la catequesis, ¿no? Un itinerario de crecimiento, de profundización en la fe, ¿no? El anuncio dado, pues con el anuncio se llegaba a la fe y al bautismo, y después del bautismo, pues la catequesis, ¿no? Ahora también, a veces, pues por las nuevas formas, expresiones y lo que las personas necesitan, pues puede haber como algún cambio de matiz, ¿no? Pero al anuncio, es decir, a la experiencia fuerte, primera, luego se necesita un camino, un itinerario, una profundización. Si no, pues hay personas que van de experiencia en experiencia, ¿no? Y van experimentando todo, va de retiro en retiro, y al final pues no se asientan en ninguna parte. Con lo cual, que una persona en un momento de su vida pueda tener pues ir de fusividad en efusividad, pues bueno, pero llega un momento en que hay que centrarse, instalarse en la Iglesia, ¿no? Y por eso es muy importante, y la Iglesia es muy plural. Y hay cabida para todo tipo de sensibilidad, entonces uno necesita encontrar su lugar dentro de la Iglesia, pero asentarse, plantarse ahí, no ir de flor en flor, ¿no? ¿no? Pues, porque si no... Entonces, la renovación carismática, por lo tanto, tiene los señales de bien al Espíritu como esta experiencia inicial propia de nueva evangelización para suscitar la fe, para renovar la fe, para actualizar la fe que hemos recibido en los sacramentos de iniciación cristiana, pero también promueve y quiere promover itinerarios de crecimiento para no quedarse en en un infantilismo espiritual. De tal manera que se promueve lo que son, durante esos itinerarios de crecimiento, la atención y el cultivo de los dones del Espíritu. Hay dos tipos de dones del Espíritu: los dones santificantes y los dones carismáticos. Santo Tomás, al hablar de la gracia, habla de la gracia gratum faciens, que es la gracia que nos hace gratos a Dios, que es la que nos hace crecer, y la gracia gratis data, que es la gracia que damos gratis a otros. Estos son los carismas. Entonces, hay dos tipos de dones: santificantes para mi crecimiento, carismáticos para los demás. San Pablo en 1 Corintios 12 dice que los carismas son para la edificación de la Iglesia, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, los carismas son para los demás. Por tanto, dones y carismas, dones santificantes y dones carismáticos, pues son vividos en la renovación para poder actualizar esta experiencia de la fe. Los carismas no tienen su fin en sí mismo. La renovación carismática, aunque se llama carismática, pero se puede llamar renovación en el espíritu o renovación, se puede llamar de muchas maneras, pero lo importante no son los carismas, porque los carismas tienen el fin de santificar, de ayudar a la santificación. Pero al mismo tiempo hay en otros lugares de la Iglesia o en otras sensibilidades que rechazan los carismas, lo cual es un error, porque los carismas, como dice Lumen Gentium número 12, y la Iglesia lo repite y los últimos papas pues lo han recordado, los carismas son un beneficio para la vida de la Iglesia. Y los carismas son coesenciales, es decir, son esenciales a la vida de la Iglesia. Esto tenemos textos de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI, del Papa Francisco y de teólogos contemporáneos
que hablan de esta verdad, ¿no? La coesencialidad de los dones jerárquicos y los dones carismáticos. O sea, la institución y lo carismático, las dos realidades son esenciales, ¿no? No solo lo institucional, no solo el ministerio, sino también los carismas. Pero los carismas son esenciales, son coesenciales a la vida de la Iglesia, pero su fin es la santificación. Entonces hay dos extremos, los que rechazan los carismas y los que exacerban los carismas, o sea, los que pues buscan los carismas por los carismas y los que no rechazan los carismas. Entonces, como veis, además en este mundo espiritual, cuando ya se toca más la dimensión más extraordinaria, los carismas extraordinarios, pues ahí ya entramos en terreno peligroso, ¿no? Es decir, bueno, a ver, aquí hay que estar atentos a ver qué pasa con esto. Lo extraordinario llama la atención, ¿no? Sobre todo de muchas personas, por lo mismo que hemos dicho, del hombre posmoderno, que busca experiencias así nuevas y lo extraordinario llama la atención. Pero también lo extraordinario pues mueve al decir, bueno, a ver qué pasa aquí, ¿no? Es decir, siempre la Iglesia, en su dimensión jerárquica, institucional, pues ha estado atenta de las novedades, porque una de las misiones de la jerarquía es supervisar los carismas, ¿no? y discernirlos y estar atento a ellos, ¿no? Entonces, pues ha habido carismáticos, entre comillas, carismáticos en sentido amplio, ¿no? Desde todas las épocas de la Iglesia, personas que decían que tenían iluminados, ¿no? Pues que no han obedecido a la jerarquía, ¿no? Y pues han sido cismáticos, herejes, porque al final pues se han separado de la Iglesia, ¿no? Y claro, siempre ese peligro de que haya algún iluminado, ¿no? Que pues siempre puede ocurrir y ocurre. Por eso hay que tener mucha unidad y comunión. Y la renovación carismática, en cuanto también a asociación, porque la renovación carismática es una corriente de gracia, pero luego pues a constituirse en grupos y a constituirse pues también hay distintas realidades, ¿no? Pues asociadas para vivir la vida en el espíritu. Y uno de los elementos esenciales es la comunión con la jerarquía, ¿no? Y en obediencia y en unidad, porque si no, los carismas no pueden florecer si no hay obediencia. Por tanto, la vida carismática, los carismas en unión y con el discernimiento de los pastores se fomentan, pero de una manera ordenada. Entonces aquí siempre los equilibrios son pues con apertura, con mucha apertura al espíritu, sin enjaular al espíritu, como dijo el Papa Francisco en uno de los encuentros con la renovación carismática, sin enjaular al espíritu, pero tampoco perdiendo el horizonte del sentido de lo que es la vida de la fe. Por lo tanto, es la vida, el cultivo y el fomento de los carismas siempre está ordenado, supervisado, acompañado, pero sin apagarlo. Y aquí siempre es un equilibrio que hay que guardar, ¿no? Porque a veces hay algunos que tienden a apagar y hay otros que tienden a lo contrario. Los carismas es una riqueza, una gran riqueza. Si leemos 1 Corintios 12, es un texto precioso, donde podemos ver en este capítulo 3 partes. Los primeros versículos señalan hay una lista de carismas, y en los últimos versículos también, ¿no? Del 4 al 10 y del 28 al 30, ahí tenemos una lista de carismas, y en el medio, del 11 al 27, San Pablo habla del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos como dos, como si fuera un bocadillo, ¿no?
las dos partes externas, listas de carismas, y en el centro la Iglesia como cuerpo. ¿Qué quiere presentar San Pablo con esto? Pues el cuerpo es uno, pero tiene distintos miembros. La Iglesia es una, pero tiene distintos carismas. Para poder vivir la vida en la Iglesia necesitamos estar abiertos a los carismas. Cuando hacemos los seminarios de vida en el Espíritu, no va uno solo, vamos en equipo con personas que tienen los distintos carismas, para que pueda manifestarse la riqueza de la comunión de la Iglesia y el poder del Espíritu en los distintos carismas. Si uno tuviera todos los carismas, pues sería Dios, con lo cual sería el cuerpo entero y la cabeza. Y sin embargo, cada uno pues tenemos unos carismas y nos complementamos con los otros. Esto es muy bueno porque vivir y aprender a reconocer los propios carismas y reconocer los carismas de los demás nos hace poder vivir en esa comunión y en esa unidad, sabiendo que ninguno tiene todo. Y de tal manera que yo me reconozco deudor de los demás para construir el cuerpo de Cristo. Y vamos como cuerpo de Cristo para anunciar y evangelizar y para mostrar la vida en el Espíritu, para testimoniar el poder de Dios. Una de las mayores novedades para mí de lo que define la renovación no es solo la vida en el Espíritu, porque eso es de toda la Iglesia, sino creer en el poder del Espíritu, en el poder de Dios. Cuando esta estudiante, Patty Mansfield, que estuvo en este primer retiro, donde comenzó la renovación carismática católica, ella dice que ella creía ya, ¿no? Ella creía en la presencia de Jesús en la Eucaristía, tal, pero lo que experimentó fue el poder de Dios, el poder transformador de Dios. O sea, es la experiencia del poder de Dios, es decir, de lo sobrenatural. Y a veces, por desgracia, también en nuestra vida de fe, podemos tender, a veces, circunstancias, situaciones, a una vida de fe horizontal, una vida de fe rutinaria, pero no en un sentido moral, ¿no? Sino en un sentido de que no vamos más allá y estamos llamados a ir más allá. Los que iban con Jesús pues no iban más allá, porque llegaban a lo que llegaban. Pero cuando Jesús multiplicaba los panes y los peces, o curaba a un enfermo, o expulsaba a un demonio, les hacía ir más allá, ¿no? O sea, los carismas extraordinarios, como son los de sanación, milagros, o otros, ¿no? Pues nos hacen poder mirar más allá, vivir una vida como abrirnos al mundo de lo sobrenatural. Como exorcista, pues también he experimentado esto sobrenatural, pero desde el mal. Entonces, la renovación me ha dado una vida ver como más allá del Espíritu Santo, de lo bueno, y es otro de lo malo, ¿no? Con lo cual, yo digo que mi fe ya no tiene mucho valor, porque más que fe es visión, porque lo vivo, lo veo, lo percibo, lo siento. Es impresionante la vida, o sea, lo que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el mismo Dios que habita en cada corazón, que habita en mí, que está en cada uno. Y el Espíritu Santo nos lleva más allá de lo que uno puede ver, percibir. Y aparte de sus acciones, de sus obras, como he dicho, que puede haber obras maravillosas, ¿no? Y sorprendentes, sobrenaturales, pero la mayor obra del Espíritu Santo es el cambio de corazón, la transformación del corazón.
y la vida nueva que Él ofrece. Por eso, esto es la vida de la Iglesia, pero de alguna manera cada espiritualidad en la vida de la Iglesia acentúa algún aspecto que nos pueda ayudar más a todos a vivir. La renovación carismática, ya concluyo, ¿no? Pues es fundamentalmente, como resumen, digamos, si yo resumiera en una frase que es la renovación carismática, es la transformación que opera el Espíritu Santo en el corazón, que lleva a un cambio de toda la persona, tanto de su pensar, de su sentir y de su obrar. Es un cambio total. Y que lo transporta a comunicarle, ¿no? Y a dar testimonio de ello. De tal manera que es un paso de Dios que sana y transforma. Lo cual, al final, no es pues tan sencillo ni tan ¿no? Ni tan aquí, ¿no? Sino que es pues muy profundo y llega a lo más íntimo, donde está el espíritu, porque el espíritu no está flotando, el espíritu está en lo más profundo. Pero al vivir lo más profundo, pues también te lleva a poderlo alabar y poderlo ensalzar. Te doy gracias, Señor, te doy gracias, Espíritu Santo, por tu obra en cada uno de nosotros, por tu obra en mí, para que tú sigas haciendo tu obra y que pues podamos vivir la experiencia, tu experiencia, porque tú habitas en mí, habitas en cada corazón y tú tienes el poder de llegar a donde yo no llego, a donde ninguno puede llegar. Que podamos experimentar lo mismo que San Pablo. No vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y esta experiencia que tuvo Pablo, la tuvo por el Espíritu Santo. Muchas gracias.